Después vamos a cerrar ya la reunión. Porque ciertamente que una vez que una persona empieza a vivir la vida de Cristo, una vez que la persona es del Señor, el Señor hace un montón de cosas. Y para algo nos salvó, ¿no? Le voy a pedir que ponga, ahí está, ya está puesto en pantalla, no lo veía. Para algo nos salvó el Señor. Hemos visto, ya venimos en una serie de reuniones trabajando estos temas. Y hemos visto que cuando examinamos lo que el Señor contaba acerca de la vid y los pámpanos, ustedes que seguramente se acuerdan, a Latana le gustó la foto, incluso se hizo un cuadrito con la foto. Ya se hizo el cuadrito de la vid y los pámpanos también. ¿Se acuerdan que el Señor tenía ese... Es maravilloso. Yo lo tengo marcado acá, lo leo. La vid verdadera. La vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. Juan 15, ¿no? Nosotros somos los pámpanos, que son las ramitas que van llevando el fruto. Y dice que nos puso para que llevemos fruto y fruto en abundancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De eso ya bastante le hemos metido pila a ese tema, ¿no? Y usted recuerda que a la luz de la palabra de Dios habíamos visto que existen por lo menos 8 formas de dar fruto. Y estamos con la primera. La cuarta, en algún momento tuvimos una reunión especial de alabanza y hablamos de la cuarta. Por eso seguimos con la primera, ¿no? Que para que demos fruto, da fruto, mucho fruto, y que es fruto que permanezca, que es lo que dijo Jesús. Ay, ¿qué pasó? El cablecito otra vez empieza a ser una renegada. Los que no estuvieron más temprano se perdieron que hoy casi no tenemos pantalla, porque hay un cable que está, mirame y no me toques. Bueno, y decimos que una de las formas de que podamos dar fruto para Dios, es decir, fruto quiere decir que el producto final de la vida valga la pena, ¿no? Y Dios pueda disfrutar de el trabajo que hizo en la vida de todos y cada uno de nosotros, de cuál fue ese producto, ¿no? Y una de las formas, la primera, es justamente siendo guiados por el Espíritu Santo, es siendo transformados, como decíamos más temprano, que se vaya reproduciendo el carácter de Jesucristo en la vida. Que seamos más parecidos a Jesús, para no darle tanto. Ustedes recuerdan este texto, lo vamos a leer. Sí, Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Digo pues, decía el apóstol Pablo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. ¿Recordaban? Cuando hablamos de carne, hablábamos de la parte terrenal del ser humano, ¿sí? Es una naturaleza caída y en oposición a Dios. Es esa parte que, obviamente, si una persona no es del Señor, es la parte que es la parte principal, es la parte del ser que domina todo, que maneja absolutamente todo. Cuando alguien es del Señor, esa parte nos desaparece. Está siendo cambiada, transformada. ¿Sí? Y justamente lo que quiere Jesús es producir ese fruto en nuestra vida. Ese fruto que, ahora vamos a leer, tiene nueva característica. Fíjense, dice, versículo 18, que era lo que estábamos leyendo, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, la carne, esa parte que está no transformada, obra. Y se manifiestan son las obras de la carne. ¿Sí? Lo marcamos en verde. Obra. La carne obra. Hace cosas. Bueno, todo eso y quizás más. Esto no es una enumeración taxativa, es enunciativa. Puede haber muchas otras cosas. Y la carne obra, hace cosas. Básicamente, ¿qué hace? Bueno, podríamos entrar a examinar cada una de estas expresiones en detalle, ¿no? No lo vamos a hacer. Pero básicamente, ¿qué hace? Ofende a Dios, nos daña a nosotros mismos, o hace daño a terceros. Sí, eso es lo que hace. Las obras de la carne hacen eso.
todo tipo de pecados en definitiva son una ofensa a Dios, ¿no? Pero algunos son directamente contra Dios, otros son contra uno mismo, y otros son contra terceros. Particularmente, las obras de la carne que afectan a terceros generalmente afectan a las personas que queremos. Generalmente sucede así. Y ahí está, esas son las obras de la carne. La carne, obra. Ahora, versículo 22, que es lo que por ahí estamos metiendo un poquito más de detalle, dice, más el fruto del Espíritu es. El Espíritu fructifica, hace fructificar. El Espíritu de Dios, cuando viene a la vida de una persona, hace que la persona dé fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Que no es la única forma, como habíamos visto, pero ¿cuál es ese fruto? Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que hace Jesucristo en la vida de una persona cuando la empieza a transformar? Esto. Amor, gozo, ya vimos, ¿no? De amor y gozo, paz, ya vimos, ¿no? Existen 9 características de ese fruto del carácter transformado. De una persona que se parece más a Jesús, como vimos más temprano, ¿no? Como vamos después a seguir viendo. Respecto de cómo Jesús reprodujo y nos mostró en su vida en la tierra, efectivamente cómo estas características se iban produciendo y se iban haciendo una realidad. Y habíamos hablado de amor, habíamos hablado de gozo, de paz. Decíamos también que estas 9 características se dividen en 3 categorías de 3, ¿no? Las 3 primeras en la relación con Dios, amor a Dios, gozo en Dios, paz con Dios, ya lo vimos. Las 3 del medio, que son las que queríamos ver hoy, vamos a ver si, con mucha suerte una, que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, con las personas que están alrededor nuestro, que están próximas, ¿sí? Esa es la idea de próximo. Próximo, no en el sentido de cercanía de familia, ¿no? Sí, incluye a la familia, pero incluye a cualquiera que se acerca a nosotros. ¿Sí? Por eso estamos próximos. Y las 3 últimas que tienen relación con uno mismo, con nuestra vida personal y privada. Entonces, decíamos, hemos hablado de amor, de gozo, de paz, lo hemos hablado más temprano también en la vida del Señor Jesús. Llegamos a este punto en donde vamos a hablar de paciencia. Cuando decimos paciencia, ¿qué paciencia le tengo que tener a mi marido, que es un inútil, diría la señora? Pero va un poquito más allá la idea. Esa es la idea. Paciencia, la expresión quiere decir longanimidad, macrotumia. Macro es algo grande. Tumia es ánimo, ¿sí? Es el ánimo que se agranda, básicamente. Y la idea es decir, voy a soportar, y de eso se trata un poco la paciencia, es esto. Hay 2 expresiones para paciencia. Hay una que se parece mucho a lo que nosotros conocemos como resiliencia, pero no es lo que está acá. No la vamos a complicar demasiado. Pero esta expresión quiere decir soportar sin rencor vengativo a las personas, los errores, aún las perversidades de las personas que pueden llegar a tener en su interior, y aún las cosas que nos hacen daño, poder soportarlas sin buscar la venganza, sabiendo que no nos corresponde ubicarnos en ese lugar. El profeta Ageo decía, también lo toma el apóstol Pablo escribiendo en los Romanos, este mismo texto, que mía es la venganza, yo pagaré, dice. Pará. Y ciertamente nosotros nos agarra a veces ese rencor vengativo, que vos decís, bueno, el que las hace las paga, me las va a pagar, la que hizo. No, pará. Dice el Señor, el fruto del Espíritu también es paciencia. Ustedes saben que los griegos, Pablo escribe en idioma griego, escribe un mundo dominado por la sabiduría griega en aquel tiempo,
Y los griegos tenían una gran virtud que destacaba especialmente Aristóteles, el filósofo, lo cita Barclay, William Barclay, un comentarista conocido de la escritura, y ellos había una virtud que le llamaban megalosupsia, que quiere decir la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. Para el griego el grande era el que se vengaba. Para el cristiano, y dice Pablo, el grande es el que rehúsa vengarse aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Es cuando a Jesús le dicen, bajate de la cruz. Y esa era la última tentación que tuvo, ¿no? Que se bajara. Seguro que lo podía hacer, pero indudablemente que lo podía hacer. Bajate de la cruz, dale. A ver si sos tan poderoso. Claro, no estaríamos acá si él se hubiera bajado de la cruz, ¿no? Ciertamente, ese es el grande. Ese era el grande para los griegos, ¿no? Y dice, no, pará. Es distinta la cosa. Tenés que esperar el tiempo. Y no esperar con morbo, ¿no? Esperá que ya le va a tocar. No es morbo tampoco. Es esperar. Vos tenés que estar confiando en el propósito de Dios y nada más. El otro día hicimos un tangazo que, bueno, ahí hubo varios que quedaron entusiasmados, ¿no? Pero, y hay algunos que nos gusta bastante el tango. Pero miren, quizás, un detalle antes de eso. Ahora vamos a ver una letra de un tanguito que tiene lo suyo. No es tan lindo como el que cantamos el otro día, les puedo asegurar. Miren. Esta paciencia que se menciona acá es la que tuvo justamente David con Saúl. Ustedes saben que David era el ungido de Dios y que iba a ser el rey. Saúl era el rey en ejercicio en ese momento. Ustedes, son muchos capítulos, pero la historia es extensa. Pero la cuestión es que David y Saúl empiezan a entrar en contacto y Saúl se empieza a volver bastante loco, y especialmente en celos respecto de David, que iba a ser el próximo rey de Israel, ¿no? Entonces lo tenía ahí en el palacio, pero 2 por 3 le tiraba un lanzazo para matarlo, lo buscaba, después él tiene que salir huyendo, y tiene 2 o 3 oportunidades para vengarse y para matarlo. 2 veces lo tuvo ahí en la palma de la mano para matarlo, para sacarse de encima el problema. Tienen ahí bastante detalle como para ver, pero David jamás hizo eso. Siempre tuvo respeto por su rey, a pesar de que el que lo quería matar, y durante toda su vida ahí estuvo, esperando. Confiando simplemente en el propósito de Dios. Después se mandó muchas macanas, es cierto. Pero él siempre confió en el propósito de Dios. Y siempre dijo, si Dios lo puso como rey, yo no soy quien para tocarle un pelo a este tipo. Y lo tengo que respetar de tal manera. Es lo mismo que Jesús tuvo, esa macrotumia, esa paciencia que tuvo con los discípulos, que se mandaban una de cada color, particularmente Pedro, que lo niega. ¿Recuerdan cuando lo restaura a Pedro, Juan 21? Y miren esto. Miren, justamente hablaba del tango, ¿no? Miren esto. Miren esta letra. No es linda. No sé si se lee. Escribió un señor llamado Luis César Amadori en el año 1932. Son fragmentos. Pero se ve que el tipo estaba muy enojado con una señorita que lo había dejado. Y parece que era mala la chica. Bastante mala. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. Le escribe, él le escribe, no le escribe a la chica, le escribe al rencor. Como pidiéndole que lo deje vivir. Mirá lo que dice. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron, la odio con toda la fuerza de mi alma. Miércoles que era mala la tipa. ¡Oh! Mirá, tengo otros pasajes ahí no me entraba para poner toda la letra, hubiera sido interesante. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Ese odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. ¡Oh! Y miren lo que deseaba al final, casi al final. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para escupirte encima todo este desprecio que babea mi vida de amargo rencor. Era más mala que la araña la tipa. ¡Oh! Qué rencor que había, la verdad, ¿no?
Usted recuerda que hubo un personaje en la Biblia, en el libro de Génesis, que seguramente muchos recordarán la historia, era José, un 10º hermano varón del patriarca Jacob, ¿no? Seguramente usted se acuerda también que en su juventud los hermanos se pusieron celosos, los 10 más grandes. Pasaron las 1001, pero la cuestión es que lo terminaron tirando en un pozo. Lo vendieron como esclavo. Terminó esclavo en una tierra lejana, en Egipto. Al padre le vendieron frutas de que lo habían matado, de que se lo había comido un animal salvaje, porque agarraron una túnica de él, la embadieron en sangre de un animalito. El viejo, pobre viejo, estuvo toda la vida llorando la muerte de un hijo que no había muerto. José pasa muchas peripecias en Egipto. Seguramente la historia la conocen. Arranca en Génesis capítulo 37, termina al final del libro de Génesis en el capítulo 50. Y bueno, y en Egipto, por esas cuestiones y los designios y los propósitos particulares que Dios tiene, termina siendo gobernador. Egipto, el número 2 de Faraón. Directamente venía el emperador, el faraón egipcio, el segundo venía él. Y cuando hubo hambre en toda la tierra, ¿quiénes van a comprar comida? ¿Se acuerdan, no? Los 10 hermanos que lo habían maltratado, que lo habían vendido, que lo habían tratado como una basura, que lo habían vendido como esclavo. Y bueno, y él obviamente que no enseguida no se da a conocer. Hay unas idas y vueltas ahí muy interesantes. Se han hecho películas porque la verdad que a nadie se le podía haber ocurrido una película tan linda con la historia de José, ¿no? Pero realmente Dios pensó todas las cosas y pensó todo el detalle. Pero llega un momento en que los tiene a todos arrodillados delante de él. Y lo tienen todo ahí, pidiéndole la papa en la mano. Se había hecho realidad el sueño de Amadori. ¿Sí? Los había encontrado en la vida llorando vencido su triste pasado. Y este era el momento, José. Este era el momento para escupirle encima todo ese desprecio. ¿Qué pasó? En Génesis 45 dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcan. No pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Esto no era casualidad. Dios había estado con José permanentemente. Eso lo pueden leer a lo largo de toda la historia. Usted sabe que después, bueno, conoce la historia, ¿no? Después lo traen toda la familia se vino a vivir a Egipto, ¿no? El tema es que a esto le empezó a picar el bichito de cuando se muere el padre, se muere el viejo Jacob, y dice, claro, empezaron a hablar entre ellos, y este hizo eso para que el viejo se muera tranquilo, para dejarlo en paz, pero ahora que se murió el viejo estamos en el horno. Y ahí es como que vinieron otra vez, y los tenías otra vez ahí. Y al final dice, espera. No pasa por ahí. Y le respondió José. Y le dijo, no teman. Esa pregunta está buenísima. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Ese es el lugar que tengo que ocupar? No. Ustedes pensaron mal contra mí, más bien lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Claro, si él hubiera estado ahí, muchísima gente hubiera muerto de hambre con la hambruna que hubo, ¿no? Y de eso se trata lo que Dios hace en la vida de las personas cuando hablamos de paz. Es decir, tenés todas las posibilidades en la mano y no las usás. Claro, como decimos, ¿no? Esto no fue casualidad, ¿no? Esto no es algo que surgió de la nada. O que José le podemos adjudicar algún mérito especial sobrehumano. No, cuando usted lee la historia, véalo con atención y subraye todas las veces que dice, pero Dios estaba con José, pero Dios estaba con él. Aún cuando estaba en la cárcel, aún en los peores momentos, Dios estaba con él. El fruto se había producido. Y esa era una realidad. Vamos a dejar acá, pero que quede esta idea. La carne obra, hace daño. El espíritu fructifica.
El Espíritu de Dios hace crecer fruto. Un fruto que verdaderamente es un fruto positivo, es un fruto que hace bien, es un fruto que hace bien al resto de las personas, es un fruto que no hace daño. Ese es el fruto. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Es inútil que le diga, hermano, usted tiene que ser más paciente. Es inútil que le diga. Aunque sí, cada vez que examinemos este tipo de cosas, sí, es central y crucial que reflexionemos acerca de cómo está. Porque es cierto, la permanencia entre la ramita y el tronco principal de ese árbol, entre el pámpano y la vid, lo llevamos al término que dijo el Señor Jesús, esa permanencia es lo que hace que el fruto se produzca. Entonces, cuando eso no ocurre, decimos, che, tengo que revisar la permanencia. ¿Cuánto estoy permaneciendo? O cuánto esa comunicación que tiene que haber permanente, a veces se corta. Ahí está el llamado de Dios. Ahí está nuestro llamado. Y vamos a seguir con los otros dos relacionados con nuestro prójimo. Lo vamos a dejar para otro día. Se hizo tarde ya, ¿no? Pero esa era la idea. Pero ahí está. El Señor nos llama a reflexionar. El Señor nos llama a reflexionar, a ver cómo estamos, a ver cómo está nuestra vida, a ver cómo está nuestro vínculo con Él, a ver cuán cerca estamos de ese rencor, mi viejo rencor, que ciertamente nos hace daño y seguramente Satanás quiere aprovecharlo para hacernos daño, para que todo eso que podamos llegar a tener adentro nuestro nos carcoma de adentro. Fíjense a dónde había llevado el tipo, ¿no? Cuando escribe eso. Y fíjense, hay ejemplos de la palabra de Dios donde las personas cuando se dejan guiar por el rencor terminan totalmente desquiciadas, absolutamente desquiciadas, haciendo cualquier desastre. La palabra nos muestra nada más. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesucristo que se reproduzca en nosotros. Ejemplo nos ha dado, leíamos hoy más temprano, para que sigamos sus pisadas, para que lo imitemos, para que aprendamos, para que permanezcamos y esa permanencia produzca ese fruto. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Seguiremos con el resto, más adelante. Y si no sos del Señor, como decimos, hay muchas cosas por las cuales alegrarse, regocijarse, pero el Señor siempre dijo esto: regocijate que tu nombre esté escrito en el cielo. Eso es lo más importante, lo crucial. Después, todo lo demás es cartón pintado. Regocijate que tu nombre esté escrito en el cielo. Aceptá el sacrificio de Cristo en tu favor para que tengas nueva vida. ¿Oramos? Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, encontrarnos, adorarte, alabarte, hacer memoria de tu persona, de tu obra, cantarte, poder reflexionar, poder escuchar el testimonio de la vida de Jenny. Gracias por su vida, por su familia. Te pedimos que los bendigas grandemente, que sigas obrando en ellos, Señor. Gracias porque el ver cómo vos obras en la vida de los hermanos también nos fortalece, Señor, nuestra fe. Señor, gracias por tu palabra y por lo que nos muestras. Te queremos pedir que nos guíes, que nos dirijas en todas las cosas, que bendigas esta semana, que esta puede ser una semana en donde podamos estar en permanente comunicación y comunión con vos. Señor, te agradecemos por este tiempo, por este momento. Te pedimos que bendigas a los hermanos. Y que, Señor, que en todo tiempo y en todo momento podamos siempre gozarnos, alegrarnos de lo que vos haces en la vida de las personas. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias por su